Vamos a empezar rápidamente porque este periodo es mucho más corto. Y fíjense que tenemos este resumen de los libros históricos para facilitarles tremendamente todo ese material, pero fíjense, tiene que fijarse que esos mismos temas son en la mayoría de los demás libros también. O sea que por eso, aunque la literatura del que les di les parezca un poquito pesadita la lectura, háganla para enriquecer el tema. Y de todas maneras, fíjense aquí y desen cuenta cómo va utilizando la didáctica, esta síntesis, este resumen para que ustedes vayan captando cómo ir desarrollando la interpretación en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento es más sencillo. En el Nuevo Testamento, acuérdense que es Jesús, es el que anuncia, el que dice, el que enseña el mensaje y luego el contenido del mensaje. Entonces, está más simplificado. Pero aquí, en los libros del Antiguo Testamento, los históricos se simplifican en varios temas. Primero, que son narraciones, pero aquí no se deben olvidar ustedes que el protagonista es Dios, porque fíjense que cuando son las narraciones, corremos el riesgo de quedarnos en los personajes y no tenemos que olvidar nunca que los personajes son instrumentos, instrumentos que están identificándose con la voluntad de Dios y están colaborando en el proyecto de salvación, pero el protagonista es Dios, ¿verdad? Entonces, entendiendo eso, ya aquí lo que va diciendo cada libro, y mire qué bonito esto, porque, por ejemplo, Josué les presenta aquí. El libro narra la entrada de los israelitas en tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, pero ese liderazgo de Josué está, pues, trabajado o desarrollado por Dios mismo, ¿verdad? Que lo ha elegido tras la muerte de Moisés. También hace énfasis, vean esto por favor, el énfasis en adorar y servir solo a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hace Josué? Pues justamente en la alianza del Sinaí, amar a Dios sobre toda la cosa, servirlo, darle su lugar, apartarse de la idolatría. Bueno, luego vean que esta síntesis, yo así hubiera querido sapienciales, pero no pude hacerlo. Vean que aquí, por ejemplo, tienen un capítulo de Josué que ilustra la narración de este tema, es el Josué 2. Bueno, eso no nos va a dar tiempo, solo oyen ustedes, yo ya se los pasé y esto lo voy a pasar también al portal, pero y ustedes ya lo tienen en el chat. Luego está el libro de los jueces, vean ustedes. ¿Se acuerdan ustedes que ellos cubren un periodo de tiempo y sirven como enlace entre la entrada de la tierra prometida por Josué y la monarquía, ¿verdad? Entonces, estos personajes son, otra vez, volvemos al elemento clave. El personaje central es Dios, es el protagonista, pero el instrumento, el que va a tener una misión en ese libro, pues va a ser determinada persona que va a liderar, va a luchar. Vean que está siempre el tema de las guerras para que se den cuenta que todo lo que pasa hoy no es que ya se va a acabar el mundo, sino que ha pasado siempre. Las guerras por distintas razones. Entonces, algunos ayudaron a liberar al pueblo cuando estaba en esclavitud, por ejemplo, Débora, ¿verdad? Y ahí tenemos a una mujer, ¿verdad? Y luego también tenemos el tema de los pecados, ¿verdad? Con los enemigos y las naciones que tienen problemas por el pecado, lo que habíamos visto anteriormente, y el mal comportamiento. O sea, Dios ofrece su amor, la humanidad lo rechaza, eso se llama pecado, y en el proceso de conversión y la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué se puede aprender de este libro? Bueno, vea por favor, aquí está como la síntesis.
que el Señor permite que su pueblo sufra las consecuencias por la infidelidad que ha tenido por el rechazo. Acuérdense que hacíamos el énfasis en la idolatría, que es no darle el justo lugar a Dios, apartarse de él. Sin embargo, siempre Dios tiene misericordia y termina restaurándolos. No es que Dios sea ambivalente, ¿verdad? Sino que están las consecuencias de nuestro libre albedrío que se sufren, pero Dios siempre está acompañando nuestra historia, ¿verdad? Y pues aquí dice, los libra del castigo y de la esclavitud, y el pueblo pues se arrepiente y vuelve a Dios, es el tema de la conversión. Luego tenemos aquí a Ruth, ¿verdad? Es pequeño ese libro, también se trata de la conversión, hay un sentido de valores importantes como la lealtad, la fidelidad, la compasión, el amor. Entonces, reflexionar en esa relación con las personas, tanto dentro como fuera de la familia. Volvemos otra vez que el protagonista es Dios, ¿verdad? Aquí también está hablando de cómo ya va entrando un poquito la universalidad, ya no solo para el pueblo de Israel, ya vemos cómo van entrando en este pueblo de Dios otros personajes que no necesariamente son judíos, porque Ruth era moabita, ¿verdad? Pero estaba de los antepasados de David. Bueno, y en cada uno de estos libros ustedes tienen pues un audio de un capítulo para que ustedes lo ilustren el tema. Luego tenemos primera y segunda Samuel, pues de eso hablamos bastante, ¿verdad? Son narraciones. Acuérdense que en los libros históricos predomina la narración, historias, ¿verdad? De Israel, donde va contando cómo termina una época y empieza otra. Pues termina el periodo de los jueces, ¿verdad? Samuel va a introducir, es el último juez, va a introducir el tema del profetismo, que va a ir de la mano con la monarquía. De eso hay que tener claro cómo algo que hablamos en el periodo anterior, que es experiencia de relación, luego se institucionaliza. Entonces, lo vamos viendo en pasos progresivos en el relato, ¿verdad? Samuel es juez. Ustedes saben que como juez, pues no fue instituido, ungido, no, los jueces no formaron nunca una institución. Vimos cuando estudiamos eso que era como un periodo de unión entre dos épocas de la entrada de la tierra al periodo de la monarquía. Y entonces se termina ese periodo de jueces y empieza Samuel como último juez, primer profeta, en el sentido de que han habido otros y van a haber otros, pero él como con la función específica de ungir al rey. Aquí es importante darse cuenta de que Saúl es ungido por Samuel. Samuel no fue ungido por nadie, sino que tiene la misión de transmitir, de ser la boca de Dios. De hecho, es la palabra de Dios la que unge y el aceite. Y darse cuenta cuando ya pasamos a reyes, cómo David es ungido 3 veces. Primero cuando va a la casa de Jesé, que estaba con las ovejas pastoreando. Luego cuando ya algunas tribus que todavía no estaban en las tierras, pues no tenían su territorio específico, lo eligen a él, sobre todo en Hebrón, y luego cuando ya las 12 tribus lo eligen como rey. Entonces ahí vemos un paso de algo que era experiencia que se vuelve institución. O sea, lo mismo dígase de la alianza, lo mismo dígase del templo, lo mismo dígase del ayuno, lo mismo dígase del sábado. Fueron experiencias, situaciones que vivieron en la vida cotidiana y que después se vuelven institución. O sea, lo que ustedes dicen, obligación, ¿verdad? Imposición. Una institución, y lo mismo ha pasado con el cristianismo, ¿verdad?
El cristianismo empieza como una experiencia de seguimiento de Cristo, así empiezan las comunidades a reunirse, pero luego en Hechos de los Apóstoles van viendo todo el proceso de institucionalización. Entonces, aquí se destacan, después de los jueces, el rey Saúl y los hijos de los filisteos. Se destacan personajes importantes como Samuel, Saúl y luego David. Ya platicamos por qué Saúl pierde la monarquía. Aquí dice por desobediencia, pero no es tan sencillo. Es cuando nosotros, porque nosotros generalizamos siempre obediencia, desobediencia. Sí, pero por ejemplo, cuando nosotros decimos Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no, no es una obediencia que le dijera yo improvisada, sino que como les digo, tienen que ver, esa obediencia está enraizada a una relación. Jesús se relacionaba con su Padre, se identificaba con la voluntad del Padre, se identificaba con el proyecto del Padre. Entonces, Jesús y el Padre pues están en total comunión, permanecen unidos. Y entonces, como consecuencia lógica, pues hace lo que el padre quiere, eso se llama obediencia, ¿verdad? Es obediente. Nosotros simplificamos mucho las palabras sin entrar en el contenido realmente de estas. Entonces, Saúl lo que pasó fue, pues, aquí dice desobediente, pero realmente ya hablamos anteriormente lo que pasa, ¿verdad? Que es algo diferente con David, que sí comete muchos errores humanos, muchos pecados humanos, pero siempre sabe quién es él y sabe quién es Dios. Hay varios pasajes, por ejemplo, cuando baila desnudo eh, ¿cómo es que se llaman aquellos payasitos que entretenían al rey? Ahorita se me olvidó el nombre. Bufón. Bufones. Bufones. Ajá. Cuando David hace de bufón delante del arca, desnudo, o sea, tiene muchas narraciones donde le da verdaderamente lugar a Dios, incluso en el hecho de cuando Natán le hace conciencia de su pecado. Esos son temas narrativos preciosos, donde nosotros vemos el protagonismo de Dios por, a través del profeta. La persona cae en la conciencia de lo que ha hecho. O sea, cómo se necesita, ya en el Evangelio nosotros eso llamaríamos gracia, la gracia de Dios para ser conscientes. Pero el hecho de que él rompe su manto, se llena de ceniza, se pone de rodillas, eso un rey no lo hace ni en privado ni en público. Pero cuando él se da cuenta delante de quién está, y no es precisamente delante de Natán, ¿verdad? Sino que representa a Natán, entonces vemos esas actitudes, porque como rey, pues ustedes ya vieron que Salomón tenía 300 no sé cuántas concubinas, ¿verdad? Entonces, el rey podía tener la mujer que él quisiera, de donde él quisiera, y eso todos los reyes podían hacerlo de esa manera. Pero como en este caso, el rey de reyes es Yahvé, es Dios, ¿verdad? Y David es simplemente un administrador, como lo somos todos. Entonces, David es consciente de eso. Entonces, los dos libros abarcan el periodo que va desde el establecimiento de la monarquía hasta el fin de gobierno de David. Bueno, fíjense que aquí la promesa hace que la dinastía de David, porque aquí el fin del gobierno, pues resulta que sí hay un momento del fin del gobierno, pero ese fin del gobierno es el momento del exilio a Babilonia, porque todos los reyes del sur ya no van a ser reyes ungidos, sino por dinastía, por descendencia. Y el sur va a mantener esa descendencia más estable que el norte, porque hay un cisma después de que muere Salomón, está el norte y el sur. Entonces, el sur va a mantener la dinastía davídica, que realmente terminan con el exilio, porque los babilonios
matan al rey, al último rey, y matan a sus descendientes. Entonces pareciera que ahí termina la dinastía. Pero acuérdense que la promesa de Dios es de un vástago de David va a mantener, pues, en el trono de David, va a mantener la dinastía. Bueno, entonces ahí encontramos la profecía de Natán y que va ese hilo conductor hasta Jesús. Luego llega el libro de Primera y Segunda de Reyes y que ya lo vemos con los reinados de Salomón. Ya van entrando otros profetas totalmente ya vistas. Eh, todos los reyes que fueron reinando van a estar en la narración y va a haber una sentencia en cada uno de esos reinados, sobre todo en el sur. Sí, bueno, este no agradó a Dios o hizo lo que no le agradaba a Dios. Entonces, pero lo importante es que los reyes después de David, creo que es Josías y Ezequías, los reyes que se mantuvieron fieles a Dios. Los demás, pues tendían a fallar, ¿verdad? No se arrepentían ni buscaban a Dios. Y el segundo libro de Reyes tiene un mensaje fundamental sobre la existencia de un solo Dios y un solo templo. O sea, el tema del templo es que en ese templo habita Dios. O sea, el tema del templo es la habitación de Dios. O sea, Dios está realmente en el templo de Jerusalén. Entonces, pues de alguna manera, toda la institución de los sacerdotes, de los sacrificios que se hacían en el templo, de los lugares en el templo de Salomón, pues se va dando un sentido de culto muy alto, muy elevado, porque la presencia de Dios está realmente ahí. Pero en Ezequiel, fíjense que en Ezequiel hay una narración muy interesante, una visión que tiene Ezequiel, donde ve que la gloria de Dios sale del templo. Es como decir, Dios se fue del templo, ya no está en el templo. Cuando los babilonios llegan y destruyen todo el templo, ya Yahvé ya no estaba en el templo. Adivinen ustedes para dónde se fue Yahvé. ¿No saben ustedes para dónde se fue? ¿Nunca han leído eso? Con los exiliados, es decir, No, se fue al Getsemaní, al monte. al monte. No, pero vea usted la conexión, vea usted la conexión con Jesús en el monte de los olivos, ¿verdad? Como la gloria de Yahvé va a retornar en la persona de Jesús. Bueno, eso es para que ustedes vean cuando hablamos de un hilo conductor desde dónde hasta dónde llega, que no es que está desfasado, sino que tenemos que fijarnos. Luego, libros de Crónicas 1 y 2, pues va dando la lectura de cómo se trata de unificar el pueblo. Dijimos que pertenece a la tradición deuteronomista porque va a ir contando la misma historia, no puede contar otra historia, es la misma, solo que la va a ir matizando de acuerdo a las circunstancias que está viviendo, ¿verdad? Entonces el primero se relaciona más a David y el segundo se relaciona más a Salomón, ¿verdad? Y luego pues termina con la conclusión, con el exilio de Babilonia, que es para el pueblo de Israel algo tan terrible como cuando estuvieron en Egipto. Creo que era peor, porque en Egipto ellos todavía no habían experimentado las maravillas de Yahvé, pero ya en todo lo que habían recorrido, más de 600 años, la dinastía de David duró 400 años, 400 algo. Entonces, dense en cuenta que durante esa dinastía ellos experimentaron la tierra, experimentaron ser un pueblo, experimentaron tener un templo, experimentaron tener un culto, muchas cosas, y todo eso se perdió. Entonces, para ellos eso fue algo totalmente frustrante, desesperante. Y entonces aquí es donde empieza la reforma, cuando regresa, cuando el que se los lleva a Babilonia es Nabucodonosor,
y el que lo regresa es Ciro de Persa, cuando los persas son otro imperio. Aquí tienen ustedes en cada uno, tienen lo que les digo, un audio para que oigan. Luego el libro de Esdras. El libro de Esdras es otro libro histórico. Trata del retorno a Jerusalén, ¿verdad? A Sión, a la tierra de Israel, al pueblo de Israel. Todos los judíos, bueno, no regresaron todos, algunos ya se habían establecido en Babilonia, pero ya se habían quedado muy bien en el cautiverio, pero muchos más sí regresaron. Y acuérdense que en Israel se habían quedado pues las personas, básicamente los trabajadores, ¿verdad? Los agricultores. Entonces, el libro de Esdras tiene dos partes. En la primera cuenta la historia del primer retorno de los exiliados, el primer año de Ciro, el Grande, y además la finalización del nuevo templo. El templo de Jerusalén que hizo Salomón fue destruido por los babilonios. Entonces, aquí empiezan la construcción del segundo templo, que no es tan glorioso como, como el de Salomón, ¿verdad? Y que luego lo llegan a tener el sexto año de Darío I. Y la segunda parte va a narrar los acontecimientos que sucedieron casi 70 años después, el año séptimo del reinado de Artajerjes, con la posterior misión del sacerdote Esdras en Jerusalén. Esdras es el sacerdote y Nehemías es como el profeta, ¿verdad? No, no el profeta, pero sí es como el levita, digamos, que ayuda ahí. Luego tenemos aquí a Nehemías, consta de 4 aspectos importantes: la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, el hecho de que Nehemías había encontrado aquellos que habían regresado de Babilonia, también describe la práctica religiosa, porque en este periodo, dijimos la vez anterior, que se forma la religión judía. Eso es sumamente importante, porque es cierto, ellos son judíos, acuérdense que en Egipto le llamaban los hebreos, luego pues están en Judea, que es el hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob, y entonces luego se quedan, tiene cada uno su territorio. Dijimos que en el sur habían quedado 2 tribus y las otras 10 quedaron en el norte. Entonces aquí se describe esa religión judía que se establece con reglamentos o lineamientos muy estrictos, porque ellos no quieren volver a perder la tierra. Y ellos se dieron cuenta que por rebeldía, por soberbia, por necedad, habían rechazado a Yahvé, y pues por eso, o sea que ellos no culpan a Yahvé de haber perdido todo, sino que son conscientes de su falta, de su falla, de su pecado. Y entonces van poniendo todos esos lineamientos con los fariseos. Los saduceos aparecen más tarde con Sadoc, pero aquí es donde se desarrolla el tema de los sacerdotes y levitas. Y por último, la dedicación del muro, pues, para evitar, pues acuérdense que siempre están guerreando, pues para evitar que el enemigo entre nuevamente, como había hecho los babilonios, ¿verdad? Y luego ahí tienen el capítulo 2. Luego Tobías, el libro de Tobías estudia la presencia de Dios en nuestras relaciones cotidianas y familiares con el arcángel Rafael. O sea, la presencia de Dios por medio de un mensajero, ¿verdad? Que acompaña al joven en las dificultades para buscar esposa, las situaciones cotidianas de la vida. Al final la encuentra, se casa, pero hay muchos problemas porque pues siempre que ella se casaba, su esposo moría. Entonces ahí hay unas sugerencias que el arcángel da para que ese matrimonio se consolide, pasan orando, pidiéndole la bendición a Dios, y bueno, logran casarse y el papá recobrar la vista también porque era ciego. De hecho, por eso van a decir que Rafael, el arcángel Rafael, es el abogado de los enfermos, de los hospitales.
Luego el libro de Judith, que trata de mostrar la importancia de la intervención de Dios para la liberación, siempre de situaciones nacionales, ¿verdad? Muestra cómo Dios toma instrumentos humanos para conseguir objetivos ansiados. Es un drama religioso impregnado de legalidad. El tema de primera y segunda Macabeos tiene que ver con la cultura griega, ¿verdad? Ya pasaron los babilonios, pasaron los persas, y ahora tenemos a los macabeos, que fueron personajes como un grupo, ¿verdad? Que quiso ser fiel ante las exigencias de estos reyes que querían que siguieran las costumbres griegas y no las judías. Entonces, acuérdense que este fue escrito en griego desde el principio. Se centra más o menos en los años 175 y 134 antes de Cristo. Y el segundo Macabeo relata el hecho más cerca, ¿verdad? Año 161, el personaje principal, Judas Macabeo, sus ofrendas, oraciones. Aquí tenemos nosotros como el fundamento de nuestra práctica de pedir por los difuntos, de misas de difuntos, oraciones de difuntos, de los temas de la reverencia que se tiene hacia los difuntos, ¿verdad? Y uno puede comprender por qué los protestantes no tienen eso, ¿verdad? Porque ellos cuando mueren ya de una vez saben que se van al cielo, ¿verdad? Porque pues ellos no tienen este libro, entonces no tienen ese fundamento. En fin, aquí tienen ustedes un glosario de estos libros y cómo se van desarrollando. Y aquí tienen ustedes alguna manera que tienen en YouTube para ir viendo individualmente, si quieren ver cada uno de estos personajes. Ustedes lo tienen como la Biblia, conociendo la Biblia, se llaman todos estos, son pasajes que duran de 4 minutos, 7 minutos, y está así como muy sintetizado cada uno de estos libros. El tema es que por el periodo que es tan corto, pues no nos da tanto tiempo ir ilustrándolo así, ¿verdad? Pero ahí les queda para que ustedes oigan los audios, para que vean ustedes los videos pequeñitos de cada uno de estos personajes, si quieren tener como una síntesis. Bueno, Muchas gracias, licenciada. dudas, preguntas, porque de aquí ustedes tienen que sacar alguito, ya sea del audio, ya sea de lo que está ahí escrito o de lo que hemos tenido, algo que aporte, algo que les inquiete, algo que les llamó la atención, algo que pueda enriquecer a sus compañeros, alguna curiosidad, algo que no sabían. Pueden sacar preguntas u observaciones, lo que quieran. 10. ¿Dudas, preguntas? Es para la siguiente semana, ¿verdad, licenciada? Que vamos Pues la siguiente semana es la última sesión, ¿verdad? Y ya prácticamente pues ya será, porque el padre ya mandó hoy el listado para que le pasen las notas. Él quiere las notas rápidamente, no quiere estar pidiéndolas más tiempo. Entonces, entre mejor lo hagamos rápido, ya pues el 30, que es la graduación de los diplomados de los que van a salir, entonces ya no tenemos clases. Ya Entonces, Licenciada, pero no me quedó claro cuál es la dinámica del trabajo. Si ustedes los va a calificar por escrito o los vamos a presentar en la última clase. Pues, mire, yo les dije que les dejé en el portal espacio si ustedes quieren escribirlo.
En todo el trimestre no les pedí que escribieran algo, Ajá, sino que sí, sí. compartieran. El problema es que no todo el mundo comparte. Es Entonces, que somos poquitos. sí, pero los poquitos que son, no todos lo hacen. Entonces, porque tengo 10, al menos eso. No, Pero licenciada, pedimos como 8. somos 8. A mí me aparecen 10 a veces. Mm. Ah, es que ya me acordé. Es que sí, ya sé por qué. Hay 2 personas que son oyentes. Ajá. Entonces, Sí, porque somos 8 los que estamos, porque Shani de Valle se retiró, Sí. o está de oyente, no sé. no, ella no se ha retirado Pero casi no ha estado. porque ha Ella tenido sí. problemas, pero me ha mandado sus trabajos. Ajá. Ella me ha mandado todos sus trabajos y como grabo la clase, ella la escucha Eso. Sí, pues. Está bien. y me ha mandado todos sus trabajos. Entonces ella, por eso, como hay personas que no participan en la clase, porque ya sea porque no están o porque no le escuchan o por el tiempo, lo que sea, yo por eso les dejo siempre el espacio ahí por si quieren escribir algo o porque si no pueden hablar. Pero si van a hablar, pues hablan y ahí se dan la nota. Mejor hablamos, licenciada. Yo mejor se lo mando. Bueno, Hay unas dos pero alternativas, ¿verdad, licenciada? Se puede subir en el portal sí, y yo participar en les clase. dije, y acuérdense de que, de que el padre no quiere que manden nada al chat de ahí del chat, Sí, ¿ves? del chat no quiere él. No quiere. Entonces, Eugenia estuvo mandando ahí los trabajos y el padre dijo que por qué. Entonces ya le explicaron de que era porque los que no lo habían podido mandar el mismo día, pues, pero hay algunas personas que tienen el mío personal y ahí me lo mandan. Es Sí. mejor. Mejor en el suyo, licenciada, sí. Sí, es mejor. Pues sí, Que a porque veces lo que pasa es de que para no se enojar al cierra. padre, Sí. para no enojar al No, y padre. es que la plataforma se cierra y ya no se puede enviar Pues nada. yo les he dejado la semana les he dejado ahí, aún aquel que había dicho que era el mero día, les había dejado la semana, pero, Sí, pero igual, pues igual lo mandaron al chat y todo. Y miren, lo importante es que ustedes practiquen y comprendan, eso es todo, porque eso es para la vida de ustedes, pues la nota es un requisito académico, pero pues solo eso. Así es que eso es, entonces, si lo quieren escribir, lo escriben y lo mandan ahí o lo mandan al chat o solamente lo comunican, pero ustedes me dan las notas de ustedes. Ay, no, licenciada. Es que, Voy a ver qué tan honestas son. Ay, no. Bueno, entonces ahí las dejo porque ahora sí ya terminé, ya no tengo nada más que decirles. y en la próxima clase, ¿qué vamos a hacer entonces, Ustedes licenciada? pero ya se los he Exponer. dicho, ustedes van a hablar, si no van a mandar nada escrito, tienen que hablar todo el tiempo. Yo ya, Vale. yo Las ya no voy, preguntas y las respuestas que encontramos. y yo ya no voy a decir nada. Ok. Solo las voy a escuchar a todos. Está bien, Por eso ahorita, licenciada. si tienen dudas, preguntas, ahorita, hoy es el momento. O callen Ay, para. no, es que son muchas. Bueno, entonces ahí ya de los libros históricos tienen todas las formas de resúmenes. Ya más no se puede. Ujú. Los sapienciales son más sencillos, pero no tienen mucho material. Mucho material. Pero yo creo que quedó más o menos claro, ¿verdad? Y los repasamos varias veces realmente. Bueno, Gracias, licenciada. Gracias, entonces, que Vamos a tengan ver. feliz noche, que descansen. igualmente para Gracias, licenciada. Gracias, Buenas licenciada. noches. lunes. Buenas Gracias. noches para Feliz todos. noche. Buenas noches. Buenas noches.